Lo siento. No sabía que él no te había contado. Esas fueron las primeras palabras que escuché cuando desperté de la cirugía. La doctora cerró las cortinas de mi habitación y susurró: tu hijo aprobó una segunda cirugía. Una que nunca consentiste. Mi mundo se desplomó en ese instante. Yo, Margarita, de 67 años, solo había ido a quitarme la vesícula. Era una cirugía menor, rutinaria. Pero cuando desperté de la anestesia, me sentí confundida. Mi cuerpo no se sentía como debería. El olor a antiséptico me golpeó como una bofetada fría mientras trataba de procesar las palabras de la doctora. Las luces del techo me cegaron por un momento, y sentí como si mi cabeza estuviera llena de algodón húmedo. Mis manos temblaron al intentar tocar mi abdomen, donde se suponía que solo habría una pequeña cicatriz. Pero había vendas por todas partes, mucho más extensas de lo que jamás imaginé. ¿Contado qué?, pregunté con voz temblorosa, aunque en el fondo de mi corazón ya presentía que la respuesta me destrozaría. La doctora joven, con ojos llenos de compasión y nerviosismo, se sentó en la silla junto a mi cama. Llevaba una carpeta gruesa bajo el brazo que parecía contener secretos que cambiarían mi vida para siempre. Sus manos temblaron cuando abrió el expediente médico. El sonido de las hojas al pasar resonaba en mis oídos como disparos. Señora Margarita, su hijo Matías firmó una autorización para una segunda intervención mientras usted estaba bajo anestesia. Una cirugía que no estaba en sus planes originales. Mi corazón se detuvo por completo. Matías. Mi querido hijo de 42 años, en quien había confiado ciegamente. El mismo que me había acompañado esa mañana temprano, con su sonrisa tranquilizadora, diciéndome que todo saldría perfectamente. El que me había prometido que estaría esperándome cuando despertara. Un sabor metálico llenó mi boca mientras los recuerdos de esa mañana regresaron como oleadas. Recordé vívidamente cómo había llegado al hospital con mi vestido rosa favorito, el que me había regalado por mi cumpleaños número 65. Me había peinado cuidadosamente, porque siempre creí que una debe verse presentable incluso en el hospital. Mi bolso de mano estaba perfectamente organizadito, con mis documentos, mi rosario y una fotografía de mi difunto esposo Eduardo. Matías había sido tan atento esa mañana. Me había preparado el desayuno favorito, tostadas con mermelada de fresa y café con leche bien caliente, como me gustaba desde que era niña. Había insistido en llevarme personalmente al hospital, aunque yo le había dicho que podía tomar un taxi. Mamá, no voy a dejar que vaya sola a una cirugía, me había dicho con esa sonrisa que siempre me derretía el corazón. En el auto, habíamos escuchado música de mi juventud. Matías había puesto las canciones de Pedro Infante que tanto me gustaban, y yo había cantado bajito mientras él manejaba. Me había tomado la mano en los semáforos y me había dicho: todo va a salir bien, mamá. Es solo una cirugía menor. En unas horas estaremos de vuelta en casa viendo nuestras telenovelas. Vanessa, su esposa, había llegado al hospital más tarde con un ramo de flores blancas que olían demasiado dulce, casi empalagoso. Me había besado en la frente con labios fríos y me había susurrado que se quedarían esperándome hasta que despertara. Sus ojos verdes habían brillado de una manera extraña cuando me dijo: no te preocupes por nada, suegrita. Matías y yo nos encargaremos de todo. Ahora esas palabras resonaban en mi mente con un significado completamente diferente. Me encargaremos de todo. ¿Qué había querido decir realmente? ¿Qué tipo de cirugía? Logré articular mientras las lágrimas comenzaron a nublar mi vista. Mi voz sonaba rota, como la de una mujer que acababa de descubrir la peor traición de su vida. La doctora respiró profundo antes de responder, como si estuviera reuniendo valor para decir algo terrible. Sus dedos jugaron nerviosamente con el bolígrafo mientras evitaba mi mirada. Una intervención neurológica menor. Su hijo alegó que usted había estado mostrando signos de confusión mental y que había conversado previamente con otros médicos sobre la necesidad de evaluar ciertas estructuras cerebrales para descartar el inicio de demencia senil. Las palabras cayeron sobre mí como piedras filosas. Confusión mental. Demencia senil. Evaluación cerebral. Todo comenzó a tener un sentido horrible y retorcido. Mi mente, aún nublada por los efectos de la anestesia, luchaba por comprender la magnitud de lo que estaba escuchando. Pero yo no tengo problemas de memoria, susurré, sintiendo como mi voz se quebraba. Yo manejo mis finanzas, cocino, leo mis libros,
Hablo con mis amigas por teléfono. No entiendo por qué. La doctora asintió con tristeza. Señora Margarita, según los documentos que su hijo presentó, usted habría estado olvidando conversaciones importantes, perdiendo objetos, teniendo episodios de desorientación. Incluso presentó un informe de un geriatra privado que supuestamente la había evaluado el mes pasado. Mi sangre se heló. Jamás había visitado a ningún geriatra. Jamás había tenido conversaciones sobre mi salud mental con Matías. Todo lo que esa doctora estaba describiendo era una completa mentira, una fabricación elaborada que mi propio hijo había construido mientras yo confiaba en él ciegamente. Eso es imposible, murmuré, pero mi voz sonaba débil incluso para mí misma. Yo nunca he visitado a ningún geriatra. Nunca he tenido problemas de memoria. Matías me está mintiendo. La doctora cerró los ojos por un momento, como si el peso de la situación fuera demasiado para ella también. Cuando los abrió, vi una mezcla de compasión y algo que parecía culpa profesional. Señora Margarita, yo solo soy residente. No tuve participación en la decisión de realizar la segunda cirugía. Cuando llegué a mi turno esta mañana, ambas intervenciones ya habían sido completadas. Pero cuando leí su expediente y vi las circunstancias, su voz se quebró ligeramente. Sentí que tenía que decírselo. No me parecía correcto que despertara sin saber qué había pasado realmente. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Esta joven doctora, una completa extraña, había mostrado más honestidad y compasión hacia mí que mi propio hijo. El dolor en mi pecho no era solo físico, era como si alguien hubiera agarrado mi corazón con las manos y lo estuviera exprimiendo hasta romperlo en pedazos. ¿Dónde está él ahora?, pregunté, sintiendo como la traición se convertía lentamente en una rabia que nunca había experimentado antes. ¿Dónde está Matías? Salió hace unas horas. Dijo que tenía que resolver algunos asuntos importantes y que regresaría a la tarde para llevarla a casa. La doctora hizo una pausa. También mencionó algo sobre hablar con trabajadores sociales sobre opciones de cuidado a largo plazo para usted. El mundo se tambaleó a mi alrededor. Opciones de cuidado a largo plazo. Las palabras resonaron en mi cabeza como campanas funerarias. Todo estaba empezando a encajar de una manera grotesca y aterradora. La cirugía neurológica no autorizada, los falsos informes médicos, las evaluaciones inexistentes de demencia senil, y ahora trabajadores sociales evaluando opciones de cuidado. Mi hijo no solo me había traicionado. Mi hijo estaba tratando de declararme mentalmente incapaz. Doctora, dije con una voz que sorprendentemente sonaba más firme de lo que me sentía por dentro. Necesito ver todos los documentos que Matías presentó. Necesito saber exactamente qué firmó y qué autorizó en mi nombre. Ella vaciló, mirando hacia la puerta como si temiera que alguien pudiera estar escuchando. Señora Margarita, no estoy segura de que pueda. Es mi cuerpo, interrumpí, y por primera vez en horas, mi voz tenía autoridad real. Es mi cerebro el que fue operado sin mi consentimiento. Tengo derecho a saber qué me hicieron y bajo qué pretextos. La doctora asintió lentamente y comenzó a sacar documentos de la carpeta. El sonido del papel crujiendo llenó la habitación como el susurro de secretos terribles siendo revelados. Cuando puso los primeros papeles frente a mí, mi corazón casi se detiene. La firma no era mía. En el documento de consentimiento para la cirugía neurológica había una firma que se parecía vagamente a la mía, pero que claramente no había salido de mi mano. Alguien había falsificado mi autorización. Doctora, susurré, señalando la firma con un dedo tembloroso. Esta no es mi firma. Alguien falsificó mi consentimiento. Sus ojos se abrieron como platos. Se inclinó sobre el documento, examinándolo cuidadosamente, y luego comparó la firma con otras que estaban en mi expediente médico de años anteriores. Dios mío, murmuró. Tiene razón. Las firmas son completamente diferentes. La pendiente de las letras, la presión del bolígrafo, incluso el tamaño, todo es diferente. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. No solo habían operado mi cerebro sin mi consentimiento, sino que habían falsificado documentos legales para hacerlo. Esto no era solo traición familiar, esto era un crimen. Hay más, continuó la doctora, sacando otros papeles. Aquí está el supuesto informe del geriatra que evaluó su estado mental el mes pasado.
Tomé el documento con manos temblorosas. El informe estaba lleno de observaciones detalladas sobre episodios de confusión que jamás habían ocurrido, conversaciones que nunca tuve, síntomas que nunca experimenté. Según este papel, yo había olvidado el nombre de mi difunto esposo durante una consulta, me había perdido camino a casa desde el supermercado y había tenido múltiples episodios de agresividad inexplicable. Todo era mentira. Cada palabra, cada observación, cada diagnóstico preliminar era una fabricación completa. Pero estaba tan bien redactado, tan profesionalmente presentado, que cualquier médico que lo leyera creería que efectivamente yo estaba desarrollando demencia senil. El doctor que supuestamente escribió este informe, dije, leyendo el nombre al final del documento. ¿Lo conoce? La doctora negó con la cabeza. Doctor Rafael Mendoza. Nunca he oído hablar de él en este hospital, y según la dirección que aparece aquí, su clínica está al otro lado de la ciudad. Algo en mi mente hizo clic. Rafael. Ese nombre me sonaba familiar, pero no podía ubicar de dónde. Cerré los ojos, tratando de recordar, y entonces me golpeó como un rayo. Rafael era el segundo nombre de Vanessa. Su hermano menor se llamaba Rafael, y había estudiado algo relacionado con medicina, aunque nunca terminó la carrera. La última vez que Vanessa lo mencionó, había dicho que estaba trabajando en una clínica privada haciendo trabajo administrativo. Mi nuera, susurré, sintiendo como las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Su hermano se llama Rafael. Él escribió este informe falso. La conspiración era mucho más profunda de lo que había imaginado. No era solo Matías quien me había traicionado. Era Matías y Vanessa trabajando juntos, usando incluso a sus propios familiares para fabricar evidencia médica falsa. Habían planeado esto cuidadosamente, meticulosamente, durante semanas o tal vez meses. ¿Pero por qué? ¿Qué ganaban declarándome mentalmente incapaz? Y entonces recordé la conversación que había escuchado por casualidad hace 3 semanas. Yo había llegado temprano a casa de Matías para una cena familiar, y los había oído hablar en la cocina. Vanessa le decía algo sobre la casa de tu madre y esos ahorros que tiene guardados. En ese momento pensé que solo estaban preocupados por mi seguridad financiera en la vejez, pero ahora esas palabras tomaban un significado completamente siniestro. Mi casa, mis ahorros, mi herencia. Habían planeado declararme mentalmente incompetente para tomar control de mis bienes. La cirugía cerebral no autorizada no era solo para crear evidencia médica de problemas cognitivos, era para causar problemas cognitivos reales. Querían que despertara confundida, desorientada, tal vez con daños neurológicos menores que respaldaran sus afirmaciones de demencia. El horror de la realización me golpeó como una avalancha. Mi propio hijo había autorizado que abrieran mi cráneo y manipularan mi cerebro por dinero. Por una casa y algunas cuentas bancarias. Había estado dispuesto a destruir mi mente y mi autonomía para siempre. Doctora, dije, y mi voz ahora tenía una determinación de acero que no sabía que poseía. Necesito que documente todo esto. Necesito copias de todos estos documentos falsificados. Y necesito que me dé el alta médica ahora mismo. Señora Margarita, no puedo darle el alta inmediatamente, dijo la doctora con preocupación genuina. Usted acaba de pasar por 2 cirugías. Su cuerpo necesita tiempo para recuperarse, y además, hay protocolos que... ¿Protocolos? La interrumpí, sintiendo como la rabia se encendía en mi pecho como una hoguera. Los únicos protocolos que veo aquí son los que mi hijo y su esposa han violado para robarme mi vida. Si me quedo en este hospital un día más, van a regresar con más papeles falsos, más doctores comprados, más mentiras. La doctora se mordió el labio inferior, claramente dividida entre su deber médico y lo que sabía que era moralmente correcto. Sus ojos se desviaron hacia la puerta cerrada, como si temiera que alguien pudiera entrar en cualquier momento. Doctora, ¿cómo se llama usted?, pregunté suavemente. Doctora Patricia Herrera, respondió. Patricia, usted tiene padres. Ella asintió lentamente. ¿Y si un día despertara en un hospital y descubriera que alguien había autorizado cirugías en su cerebro sin su conocimiento, con documentos falsificados, con el único propósito de robarle todo lo que ha trabajado durante su vida entera? Se quedaría quieta esperando a que regresaran a terminar el trabajo. Los ojos de Patricia se llenaron de lágrimas. Pude ver el momento exacto en que su corazón de doctora se rindió ante su corazón de hija. Está bien,
susurró. Pero tiene que prometerme que buscará atención médica si se siente mal. Las cirugías cerebrales, incluso las menores, pueden tener efectos secundarios impredecibles. Se lo prometo, dije, tomando su mano entre las mías. Pero ahora necesito salir de aquí antes de que regresen. Patricia trabajó rápidamente, preparando mi documentación de alta y haciendo copias de todos los documentos fraudulentos que Matías había presentado. Mientras tanto, yo traté de llamar a mi hermana Raquel desde el teléfono del hospital. Raquel era 5 años menor que yo, pero siempre había sido más feroz, más desconfiada del mundo. Si alguien podía ayudarme en este momento, era ella. Margarita, ¿qué haces llamándome desde el hospital?, respondió Raquel con voz preocupada. ¿No se suponía que ya debías estar en casa descansando? Raquel, dije, y mi voz se quebró inmediatamente. Necesito que vengas por mí. Ahora. Y no le digas a nadie que estás viniendo. Especialmente no a Matías. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Raquel me conocía lo suficiente como para saber que yo jamás pediría algo así sin una razón muy grave. ¿Qué pasó, hermana? No puedo explicarte por teléfono. Solo ven, por favor. Y Raquel, trae a Antonio contigo. Antonio era el abogado que había manejado los asuntos legales de nuestros padres cuando murieron. Un hombre mayor, confiable, que conocía a nuestra familia desde hace décadas. Si lo que sospechaba era cierto, iba a necesitar representación legal inmediatamente. Estaré allí en 30 minutos, dijo Raquel sin hacer más preguntas. Eso es lo que más amaba de mi hermana menor. Cuando la familia estaba en peligro, actuaba primero y preguntaba después. Mientras esperaba, Patricia me ayudó a cambiarme de la bata del hospital a mi ropa. Mi vestido rosa estaba arrugado y manchado, pero era mío, y ponerlo me hizo sentir como si estuviera reclamando una parte de mi identidad que había sido violada. Señora Margarita, dijo Patricia mientras me ayudaba a abrochar los botones. Hay algo más que debe saber. Cuando su hijo llenó los papeles para la cirugía adicional, también firmó algo llamado un poder de decisión médica temporal. Básicamente, eso le da autoridad legal para tomar todas sus decisiones médicas mientras usted esté bajo cuidado hospitalario. Mi sangre se heló. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que técnicamente, él tiene el derecho legal de mantenerla internada aquí el tiempo que considere necesario para su recuperación y evaluación. Si él regresa y dice que usted no está lista para irse a casa, el hospital tendría que acatar su decisión. El horror de la situación se intensificó. No solo habían operado mi cerebro sin permiso, sino que habían creado una trampa legal para mantenerme prisionera en el hospital hasta que lograran sus objetivos. ¿Por cuánto tiempo es válido ese poder?, pregunté con voz temblorosa. Según el documento, hasta que usted sea evaluada por un comité de salud mental y declarada competente para tomar sus propias decisiones médicas. Era una trampa perfecta. Con los documentos falsos que habían presentado sugiriendo demencia senil, y con los efectos de la cirugía cerebral causando potencial confusión, sería casi imposible convencer a un comité de salud mental de que yo estaba completamente competente. Especialmente si ese comité incluía al Dr. Rafael Mendoza, el hermano de Vanessa que había escrito el informe falso inicial. Patricia, dije, agarrando su brazo con desesperación. Si mi hijo regresa antes de que llegue mi hermana, ¿usted me ayudaría? Diría que soy competente para tomar mis propias decisiones. Ella asintió firmemente. Por supuesto. Y tengo todos estos documentos fotocopiados como evidencia de lo que realmente está pasando aquí. Justo en ese momento, escuchamos voces familiares en el pasillo. Mi corazón se detuvo. Era la voz de Matías, hablando con alguien más, probablemente una enfermera o un administrador del hospital. Sí, mi madre ha estado muy confundida últimamente, decía con esa voz preocupada que yo había creído genuina durante años. El doctor dijo que la cirugía adicional podría ayudar a diagnosticar el problema, pero creo que va a necesitar cuidado especializado después de esto. Patricia y yo nos miramos con pánico. Él había regresado antes de lo esperado, y por el tono de su conversación, ya estaba preparando el terreno para la siguiente fase de su plan. Tengo que salir de aquí, susurré. Patricia corrió hacia la ventana de mi habitación. Estábamos en el segundo piso, pero había una escalera de emergencia externa justo al lado. ¿Puede caminar?, preguntó urgentemente.
Aunque me sentía débil y mareada, la adrenalina me estaba dando fuerzas que no sabía que tenía. Puedo intentarlo. Patricia abrió la ventana cuidadosamente. El aire fresco de la tarde me golpeó la cara, y por un momento me sentí como una prisionera probando la libertad por primera vez en años. Señora Margarita, dijo Patricia, poniendo las copias de todos los documentos en una bolsa de plástico. Tome esto. Es toda la evidencia que necesitará para probar lo que le hicieron. Y tome también mi número de teléfono. Si necesita que testifique sobre lo que encontramos hoy, lo haré. Las lágrimas corrieron por mis mejillas. Esta joven doctora, que me había conocido hace apenas unas horas, estaba arriesgando su carrera para ayudarme. Mientras tanto, el hijo que había criado y amado durante 42 años había estado planeando robarme mi dignidad, mi autonomía y mi futuro. Patricia, nunca podré agradecerle lo suficiente, dije, tomando sus manos. Usted me devolvió mi vida. Usted se está devolviendo su propia vida, respondió. Yo solo le estoy dando las herramientas para luchar. Las voces en el pasillo se estaban acercando. Matías probablemente estaría en mi habitación en menos de un minuto. Con cuidado, comencé a salir por la ventana hacia la escalera de emergencia. Cada paso me dolía, pero el dolor físico no era nada comparado con el dolor de la traición que cargaba en mi corazón. Mientras bajaba lentamente los escalones metálicos, pude escuchar a Matías entrando a mi habitación. ¿Dónde está mi madre?, gritó. Se fue, respondió Patricia con una calma admirable. Firmó su propia alta y se marchó. Eso es imposible. Ella no puede tomar esas decisiones. Está mentalmente incapacitada. Señor, su madre estaba perfectamente lúcida cuando se fue. Más lúcida de lo que usted quisiera que estuviera. Cuando llegué al estacionamiento, mis piernas temblaban como hojas en el viento. Cada paso me recordaba que acababa de escapar literalmente por la ventana de un hospital después de 2 cirugías. Pero la adrenalina y la rabia me mantenían en pie. Me escondí detrás de unos autos, esperando ver el carro de Raquel, mientras mi corazón latía tan fuerte que pensé que todo el mundo podía escucharlo. A los pocos minutos, vi el viejo Buick verde de mi hermana entrando al estacionamiento. Raquel siempre había tenido un sexto sentido para las emergencias familiares. Incluso trajo a Antonio, como le había pedido. El abogado bajó del auto con su maletín negro y esa expresión seria que había perfeccionado durante décadas de resolver problemas legales complicados. Raquel, grité en voz baja, saliendo de mi escondite. Mi hermana corrió hacia mí y me envolvió en un abrazo que casi me hace colapsar. Su cabello gris olía a ese champú de manzanilla que usaba desde que éramos jóvenes, y por un momento me sentí como si fuéramos niñas otra vez, protegiéndonos mutuamente del mundo. Margarita, te ves terrible, dijo, alejándose para examinar mi cara. ¿Qué diablos está pasando aquí? Necesitamos irnos antes de que Matías baje, dije urgentemente. Te explico todo en el auto. Antonio se acercó con esa calma profesional que lo caracterizaba. Margarita, estás en algún tipo de problema legal. El peor tipo de problema legal que puedas imaginar, respondí, entregándole la bolsa con los documentos que Patricia me había dado. Mi propio hijo falsificó mi firma para autorizar una cirugía cerebral no consentida, todo para declararme mentalmente incapaz y robar mi herencia. La expresión de Antonio cambió inmediatamente de curiosidad profesional a horror genuino. En sus 40 años de práctica legal, había visto muchas cosas, pero pude ver en sus ojos que esto lo había impactado profundamente. Nos subimos rápidamente al auto de Raquel. Mientras ella manejaba hacia su casa, yo les conté toda la historia desde el principio. Les mostré los documentos falsificados, les expliqué sobre el doctor Rafael Mendoza, que probablemente era el hermano de Vanessa, les describí cómo había despertado sin saber que habían operado mi cerebro. Raquel tuvo que parar el auto 2 veces porque estaba temblando de rabia. Ese maldito, murmuró entre dientes. Siempre supe que había algo raro en Vanessa, pero nunca pensé que Matías sería capaz de algo así. Antonio examinó cada documento cuidadosamente, haciendo anotaciones en un bloc amarillo. Cuando terminé mi relato, él cerró la carpeta y me miró con una seriedad que me heló la sangre. Margarita, esto no es solo traición familiar. Esto es conspiración criminal, falsificación de documentos, agresión médica no consentida y posiblemente intento de fraude de ancianos.
Estamos hablando de cargos que podrían llevar a Matías y Vanessa a prisión por años. Las palabras se sintieron surrealistas. Prison. Mi hijo en prisión. Hace 24 horas yo era una madre orgullosa que se preparaba para una cirugía menor con el apoyo de su familia amorosa. Ahora era una víctima de un crimen elaborado perpetrado por las mismas personas en quienes más confiaba. Pero primero, continuó Antonio, necesitamos asegurar tu seguridad legal inmediata. Con ese poder de decisión médica temporal que firmó Matías, él puede tratar de hacer que te internen involuntariamente. Podría llamar a la policía y decir que eres un peligro para ti misma debido a tu demencia. Punto. ¿Puede hacer eso?, pregunté horrorizada. Con los documentos falsificados que presentó, sí. Al menos temporalmente, hasta que podamos demostrar que son fraudulentos. Necesitamos moverte a un lugar seguro y comenzar a construir tu defensa inmediatamente. Raquel estacionó frente a su casa, una pequeña pero acogedora propiedad que había comprado después de su divorcio. Siempre había sido más independiente que yo, más desconfiada de depender de otros. Ahora envidiaba esa independencia. Te quedas aquí conmigo, declaró Raquel mientras abría la puerta principal. Y el primero que trate de sacarte de mi casa se las va a ver conmigo. Esa noche, sentadas en la cocina de Raquel con tazas de té caliente, finalmente pude procesar completamente lo que había pasado. Antonio había regresado a su oficina para comenzar a investigar el verdadero doctor Rafael Mendoza y preparar una estrategia legal, pero había dejado claro que la situación era grave. Margarita, dijo Raquel, tomando mi mano sobre la mesa. Hay algo que nunca te dije porque no quería crear problemas familiares. La miré expectante. Hace como 6 meses, Matías me llamó preguntando sobre el testamento de mamá y papá. Quería saber exactamente qué habías heredado, cuánto valía la casa, si tenías cuentas bancarias que él no conociera. Cuando le pregunté por qué quería saber, me dijo que estaba preocupado por tu seguridad financiera en la vejez. Mi estómago se encogió. ¿Qué le dijiste? Le dije que eso no era asunto suyo, que si tenía preocupaciones debía hablar contigo directamente. Pero Margarita, la forma en que preguntaba, no sonaba como preocupación filial. Sonaba como alguien haciendo un inventario. Las piezas siguieron encajando en el rompecabezas horrible que era mi nueva realidad. Matías había estado planeando esto durante meses. La cirugía de vesícula probablemente había sido solo una oportunidad perfecta para ejecutar un plan que ya tenía completamente desarrollado. Hay más, continuó Raquel. La semana pasada, Vanessa vino a visitarme. Nunca había hecho eso antes. Empezó a hacer comentarios sobre lo preocupada que estaba por ti, que te había visto, confundida últimamente, que tal vez era hora de considerar una residencia para personas mayores. Estaban preparando el terreno, murmuré, creando una narrativa. Exactamente. Y cuando le dije que yo te había visto perfectamente bien, Vanessa me dijo que tal vez yo no estaba viendo las señales porque también estaba llegando a esa edad. La muy cínica me estaba sugiriendo que yo también podría estar desarrollando demencia. La audacia del plan me quitó el aliento. No solo habían atacado mi competencia mental, sino que habían tratado de aislarme de mi hermana, mi único apoyo familiar confiable, sugiriendo que ella tampoco era confiable debido a su edad. Esa noche dormí poco. Cada ruido me hacía saltar, pensando que Matías había encontrado dónde estaba y venía con autoridades para llevarme de vuelta al hospital. Pero también había algo más que me mantenía despierta, una rabia fría y determinada que nunca había sentido antes en mi vida. Durante 67 años, había sido la mujer que mantenía la paz, que evitaba conflictos, que ponía las necesidades de su familia antes que las suyas propias. Había criado a Matías con amor incondicional, lo había apoyado en cada decisión, había aceptado a Vanessa en la familia incluso cuando mi instinto me decía que algo no estaba bien con ella. Pero esa Margarita había muerto en esa cama de hospital cuando desperté y descubrí la traición. La mujer que ahora yacía en la cama de invitados de Raquel era diferente. Era una mujer que había sido empujada más allá de su límite, y que ahora entendía que la bondad sin límites podía ser una debilidad peligrosa. A la mañana siguiente, Antonio llegó temprano con noticias. Había investigado al doctor Rafael Mendoza y confirmado nuestras sospechas. No existe, anunció, sentándose en la mesa de la cocina con una carpeta llena de documentos. He buscado en todos los registros médicos estatales, colegios profesionales, directorios de especialistas.
No hay ningún doctor Rafael Mendoza con las credenciales descritas en ese informe. Entonces definitivamente es el hermano de Vanessa, dije. Más que eso. He investigado a Rafael Herrera, que es el nombre real del hermano de Vanessa. Tiene antecedentes por falsificación de documentos y fue expulsado de la escuela de medicina hace 10 años por conducta académica deshonesta. La conspiración era aún más profunda de lo que había imaginado. No solo habían usado a un familiar para crear documentos falsos, sino que habían usado específicamente a alguien con experiencia en fraude para hacerlo. Tenemos suficiente evidencia para presentar cargos criminales, continuó Antonio. Pero Margarita, también tengo malas noticias. Matías presentó una petición de emergencia ante el tribunal esta mañana para que seas evaluada mentalmente y puesta bajo custodia protectiva. Mi corazón se hundió. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos una audiencia judicial en 3 días. Si el juez determina que eres mentalmente incompetente basándose en los documentos que Matías presentó, te pondrán bajo tutela legal. Perderás el derecho a tomar tus propias decisiones financieras, médicas y personales. 3 días, repetí, sintiendo como el pánico me subía por la garganta como agua helada. Solo 3 días para demostrar que no estoy loca. Antonio asintió gravemente. El tribunal trata estos casos como emergencias cuando hay supuesta evidencia de deterioro mental rápido. Matías presentó una declaración jurada diciendo que después de la cirugía estás mostrando signos de paranoia severa, que escapaste del hospital sin autorización médica, y que ahora estás haciendo acusaciones irracionales contra tu propia familia. Pero tenemos los documentos falsificados, exclamé, sintiendo como la injusticia me quemaba por dentro. Tenemos prueba de que todo es mentira. Lo sé, y vamos a presentar toda esa evidencia. Pero Margarita, necesitas entender algo. El sistema legal está diseñado para proteger a los ancianos de abuso, pero también está diseñado para protegerlos de sí mismos cuando hay evidencia de demencia. Los jueces tienden a ser muy conservadores en estos casos. Si hay duda, prefieren errar del lado de la protección, punto. Raquel golpeó la mesa con su puño. Esto es una mierda. Mi hermana está más lúcida que la mitad de los políticos en el gobierno, y van a tratarla como si fuera una niña perdida. El problema, continuó Antonio, es que Matías ha sido muy inteligente. No solo presentó documentos médicos falsos, sino que también ha conseguido declaraciones de testigos que aparentemente han observado tu comportamiento errático. ¿Qué testigos?, pregunté con voz temblorosa. Antonio consultó sus notas. Vanessa, por supuesto. Pero también alguien llamado Lidia Fernández, que dice ser tu vecina y que ha notado que has estado actuando de manera extraña últimamente. Mi sangre se heló. Lidia Fernández era efectivamente mi vecina, pero vivía a 3 casas de distancia y apenas cruzábamos más que saludos educados cuando nos encontrábamos en el supermercado. No tenía idea de cómo Matías había logrado que ella firmara una declaración sobre mi comportamiento. ¿Qué dice exactamente esa declaración?, pregunté. Que te ha visto salir de tu casa en ropa interior en varias ocasiones, que has estado hablando sola en el jardín, que una vez la confundiste con tu hermana fallecida Carmen y trataste de invitarla a entrar para tomar té. Cada acusación era una puñalada. Carmen había muerto hace 15 años, y yo jamás había confundido a nadie con ella. Jamás había salido en ropa interior. Y si hablaba sola en el jardín, era porque así había procesado el dolor durante toda mi vida, una costumbre inofensiva que venía desde la infancia. Matías conoce todos mis hábitos, murmuré. Ha vivido en mi vida el tiempo suficiente para tomar cosas normales y retorcerlas hasta que suenen como síntomas de demencia. Exactamente, concordó Antonio. Por eso necesitamos una estrategia muy sólida para la audiencia. No podemos solo defendernos, tenemos que atacar. Tenemos que demostrar que toda esta situación es una conspiración elaborada para apoderarse de tu patrimonio. Los siguientes 3 días fueron los más intensos de mi vida. Antonio trabajó día y noche preparando nuestro caso. Contactó a Patricia Herrera, la doctora residente que me había ayudado a escapar del hospital, y ella aceptó testificar sobre las irregularidades en los documentos médicos y la naturaleza no autorizada de la cirugía cerebral. También investigó más profundamente a Rafael Herrera, el hermano de Vanessa. No solo tenía antecedentes por falsificación, sino que había sido arrestado 2 veces por esquemas de fraude dirigidos específicamente a personas mayores.
Había trabajado en varias clínicas privadas que posteriormente fueron cerradas por prácticas fraudulentas. Mientras tanto, Raquel se convirtió en mi detective privada personal. Fue a hablar con Lidia Fernández para tratar de entender cómo habían conseguido que firmara esa declaración falsa. La encontré en su jardín, me reportó Raquel esa tarde. Al principio se negó a hablar conmigo, pero cuando le expliqué lo que estaba pasando, se puso pálida como un fantasma. ¿Qué le dijo? Que Vanessa había ido a visitarla hace 2 semanas. Le dijo que estaba preocupada por tu salud mental y le preguntó si había notado algo raro en tu comportamiento. Cuando Lidia dijo que no, Vanessa insistió, sugiriendo cosas específicas que supuestamente podrían haber pasado. ¿Cómo qué? Como salir en ropa inadecuada o hablar con personas que no estaban ahí. Lidia dice que Vanessa fue muy persuasiva, que siguió insistiendo hasta que finalmente Lidia admitió que tal vez había visto algo, aunque no estaba segura. Vanessa inmediatamente sacó unos papeles y le pidió que firmara una declaración, por tu propio bien, punto. Era manipulación psicológica pura. Vanessa había usado técnicas de interrogatorio para plantar recuerdos falsos en la mente de una mujer mayor que probablemente se sentía confundida y presionada por toda la situación. ¿Lidia va a ayudarnos?, pregunté esperanzada. Está aterrorizada, admitió Raquel. Dice que no sabía que estaba firmando algo que sería usado en un tribunal. Pero sí, aceptó hacer una declaración corrigiendo su testimonio anterior. Esa noche, sola en mi habitación temporal, revisé mentalmente todo mi patrimonio. La casa que Eduardo y yo habíamos comprado hace 40 años ahora valía casi $400,000 debido a la gentrificación del vecindario. Mis cuentas de ahorro y certificados de depósito sumaban otros $200,000. Mi póliza de seguro de vida tenía un valor de $150,000. Era casi $1,000,000 en total. Suficiente dinero para que 2 personas sin escrúpulos estuvieran dispuestas a destruir la mente de una anciana para obtenerlo. Pero había algo más que me molestaba, algo que no podía identificar completamente. La precisión del plan, la sofisticación de la manipulación legal y médica, la forma en que habían anticipado cada posible obstáculo. Esto no era algo que Matías hubiera ideado solo. Él era inteligente, pero no era un criminal mastermind. La mañana de la audiencia, Antonio llegó a la casa de Raquel con una expresión que no pude descifrar completamente. Parecía una mezcla de esperanza y preocupación. «Tengo noticias», anunció. «Buenas y malas». «Dame las malas primero», dije, preparándome mentalmente. «He investigado al juez que va a presidir tu audiencia. Juez Morrison. Tiene reputación de ser muy conservador en casos de competencia mental de ancianos. En los últimos 5 años, ha fallado a favor de la tutela protectiva en el 85% de los casos que ha visto». Mi corazón se hundió. «¿Y las buenas noticias?» «He encontrado algo más sobre esta conspiración que podría cambiar todo», dijo Antonio, abriendo su maletín. «¿Recuerdas que mencioné que Rafael Herrera había trabajado en varias clínicas que fueron cerradas por fraude?» Asentí. Bueno, una de esas clínicas se especializaba en algo muy específico: ayudar a familias a obtener tutela legal sobre ancianos ricos para acceder a su patrimonio. Tenían todo un sistema: doctores falsos, informes médicos fabricados, testigos entrenados para dar testimonios convincentes sobre deterioro mental. La habitación comenzó a girar a mi alrededor. «¿Estás diciendo que esto es parte de una operación más grande?» «Estoy diciendo que tu hijo y tu nuera posiblemente contrataron los servicios de una red criminal organizada que se especializa en este tipo de fraude. Y si eso es cierto, entonces no eres su primera víctima». Antonio puso una carpeta gruesa sobre la mesa. «He encontrado registros de al menos 12 casos similares en los últimos 3 años. Ancianos sanos y mentalmente competentes que de repente fueron declarados incapaces después de cirugías menores que resultaron en procedimientos cerebrales no autorizados». La magnitud de la situación me golpeó como una avalancha. No era solo víctima de la traición de mi familia, era víctima de una operación criminal sofisticada que había perfeccionado el arte de robar la autonomía y el patrimonio de personas mayores. «Antonio», dije con voz temblorosa, «si esto es tan grande como parece, realmente tenemos posibilidades de ganar hoy». Él me miró directamente a los ojos. «Margarita, vamos a hacer más que ganar. Vamos a exponer toda esta red criminal y asegurar que nunca más puedan hacer esto a otra familia».
El tribunal estaba más lleno de lo que había esperado. Además de Matías y Vanessa, que estaban sentados del otro lado de la sala con su abogado, había varias personas que no reconocí. Antonio me explicó en voz baja que algunos eran reporteros de periódicos locales, ya que había filtrado información sobre el caso para crear presión pública. La publicidad nos ayuda, murmuró. Los jueces no quieren aparecer en los periódicos como cómplices de fraude de ancianos. Cuando el juez Morrison entró, mi corazón casi se detiene. Era un hombre mayor, de cabello blanco y expresión severa que inmediatamente me recordó a mi difunto padre cuando estaba enojado. Sus ojos parecían evaluar todo en la habitación con una precisión quirúrgica. Este es el caso de Matías Herrera contra Margarita Herrera, anunció el secretario del tribunal. Petición de tutela de emergencia debido a incompetencia mental. El abogado de Matías, un hombre elegante de traje gris que parecía haber salido de una película de Hollywood, se levantó primero. Su presentación fue devastadoramente efectiva. Habló sobre mi supuesto deterioro mental con una convicción que casi me hizo dudar de mi propia cordura. Su señoría, dijo con voz grave y preocupada, estamos aquí hoy porque una familia amorosa está tratando desesperadamente de proteger a su matriarca de los peligros de una demencia rápidamente progresiva. La señora Margarita Herrera, de 67 años, ha mostrado signos alarmantes de deterioro cognitivo en las últimas semanas. Presentó el informe falsificado del doctor Rafael Mendoza como si fuera el Evangelio. Leyó cada síntoma inventado con una seriedad que me hizo sentir náuseas. Paranoia. Episodios de agresividad. Pérdida de memoria a corto plazo. Desorientación temporal y espacial. Más preocupante aún, continuó el abogado, después de una cirugía médica rutinaria, la señora Herrera escapó del hospital contra el consejo médico, poniendo su vida en peligro. Ahora está haciendo acusaciones irracionales contra su propia familia, alegando conspiraciones elaboradas que claramente son producto de una mente afectada por la demencia. Cuando Matías tomó el estrado para testificar, casi no pude reconocer al hombre que había criado. Su actuación fue perfecta. Lágrimas genuinas corrían por sus mejillas mientras describía lo doloroso que era ver a su querida madre perderse en la confusión mental. Es la mujer más fuerte que he conocido, dijo con voz quebrada. Me crió sola después de que mi padre murió, trabajó 2 empleos para darme una educación, siempre fue mi heroína. Verla así es desgarrador. Sus lágrimas parecían tan reales que por un momento dudé de mí misma. ¿Era posible que realmente estuviera confundida? ¿Que toda esta situación fuera producto de algún daño cerebral causado por la cirugía? Pero entonces Vanessa tomó el estrado, y su actuación fue ligeramente menos convincente. Había algo en sus ojos, una frialdad calculada que se filtraba a través de su máscara de nuera preocupada. Margarita siempre ha sido una mujer independiente, declaró Vanessa. Pero en los últimos meses la hemos visto cambiar. Olvida conversaciones que acabamos de tener. Una vez me confundió con su hermana muerta. La encontramos en el jardín a las 3 de la mañana, completamente desorientada. Cada mentira era como un clavo en mi ataúd. El juez Morrison tomaba notas cuidadosamente, y su expresión se volvía más grave con cada testimonio. Cuando Lidia Fernández testificó por teléfono desde su casa, confirmando las supuestas observaciones de comportamiento errático, sentí como si el suelo se estuviera abriendo bajo mis pies. Aunque Raquel había hablado con ella y Lidia había prometido decir la verdad, ahora parecía aterrorizada y solo confirmó su declaración original. Sí, su señoría, dijo con voz temblorosa. He visto comportamientos preocupantes. Margarita parecía confundida. Después de 2 horas de testimonios devastadores, llegó nuestro turno. Antonio se levantó con una confianza que contrastaba dramáticamente con mi pánico interno. Su señoría, comenzó, lo que estamos presenciando hoy no es el intento amoroso de una familia de proteger a su matriarca. Es el ejemplo más calculado y cruel de fraude de ancianos que he visto en 4 décadas de práctica legal. El cambio en la atmósfera de la sala fue inmediato. Los reporteros se inclinaron hacia adelante. El juez Morrison levantó las cejas. Matías y Vanessa intercambiaron miradas nerviosas. Los documentos médicos presentados por el peticionario no solo son falsificados, continuó Antonio, sino que fueron creados por un individuo con antecedentes penales por fraude que ha participado en una red criminal que se especializa en robar el patrimonio de ancianos a través de declaraciones fraudulentas de incompetencia mental.
Antonio presentó metódicamente cada pieza de evidencia. Los documentos falsificados. Los antecedentes criminales de Rafael Herrera. El análisis de escritura que confirmaba que mi firma había sido falsificada. Los registros de la red criminal de clínicas de fraude. Pero el momento más dramático llegó cuando Patricia Herrera tomó el estrado. La joven doctora estaba claramente nerviosa, pero su testimonio fue devastador. Su señoría, dijo con voz clara. Cuando desperté de mi turno y revisé el caso de la señora Herrera, inmediatamente noté irregularidades graves. Una cirugía cerebral había sido autorizada y realizada sin el consentimiento de la paciente, basándose únicamente en documentos que ahora sabemos que son falsos. El juez Morrison se inclinó hacia adelante. Doctora, ¿está usted diciendo que se realizó una cirugía cerebral no consentida en la señora Herrera? Exactamente, su señoría. Y cuando confronté a la señora Herrera con esta información, ella estaba completamente lúcida y apropiadamente indignada. No mostró ningún signo de confusión mental o deterioro cognitivo. Su reacción fue exactamente la que esperaría de cualquier persona competente que descubriera que había sido víctima de tal violación. Y en su opinión médica profesional, ¿muestra la señora Herrera signos de demencia o incompetencia mental? Absolutamente no, su señoría. La señora Herrera está completamente competente mentalmente. Los síntomas descritos en los informes presentados por su hijo no corresponden en absoluto con mi observación directa de la paciente. Cuando llegó mi turno de testificar, me levanté con las piernas temblando, pero con la mente más clara de lo que había estado en días. Antonio me había preparado, pero sabía que este momento definiría el resto de mi vida. Su señoría, comencé. Hace una semana yo era una madre orgullosa que confiaba completamente en su hijo. Fui al hospital para una cirugía menor de vesícula, creyendo que mi familia me amaba y me protegería. Mi voz se hizo más fuerte con cada palabra. Desperté para descubrir que el hijo al que había criado, al que había amado incondicionalmente durante 42 años, había autorizado que abrieran mi cráneo y manipularan mi cerebro sin mi consentimiento. Y no lo hizo por amor o preocupación médica. Lo hizo porque quiere robar mi casa, mis ahorros y mi dignidad. ¿Y cómo se siente usted sobre la petición de su hijo de que sea puesta bajo tutela?, preguntó Antonio. Me siento traicionada de la manera más profunda posible, respondí, mirando directamente a Matías. Pero también me siento determinada a luchar. No solo por mí, sino por todos los ancianos que han sido víctimas de este tipo de fraude. Mi mente está perfectamente clara, su señoría. Lo suficientemente clara para saber que mi hijo ya no es el hombre que crié, y lo suficientemente clara para saber que merezco justicia. El contrainterrogatorio del abogado de Matías fue brutal, pero me mantuve firme. Trató de confundirme con preguntas complicadas sobre fechas y detalles, pero Antonio me había preparado bien. Respondí cada pregunta con precisión y confianza. Señora Herrera, dijo el abogado con voz condescendiente, no es posible que su paranoia sobre su familia sea exactamente el tipo de síntoma que indica deterioro mental. No es paranoia cuando tienes documentos falsificados como prueba, respondí firmemente. No es paranoia cuando tienes registros médicos que muestran cirugía cerebral no autorizada. No es paranoia cuando tienes evidencia de una red criminal. Es supervivencia. El juez Morrison pidió un receso de 30 minutos para revisar toda la evidencia. Esos fueron los 30 minutos más largos de mi vida. Me senté junto a Antonio y Raquel, tratando de leer la expresión del juez, tratando de imaginar qué estaba pensando mientras revisaba los documentos. Cuando regresó, su expresión era inescrutable. Se sentó en su lugar, organizó algunos papeles, y finalmente habló. En mis 23 años como juez, comenzó, he visto muchos casos de familias genuinamente preocupadas tratando de proteger a seres queridos con demencia. También he visto casos de abuso de ancianos. Pero nunca había visto un caso que combinara fraude médico, falsificación de documentos y conspiración criminal en una escala tan elaborada. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que toda la sala podía escucharlo. Después de revisar toda la evidencia presentada, continuó el juez Morrison, encuentro que la petición de tutela presentada por Matías Herrera no solo carece de mérito, sino que parece ser parte de un esquema criminal elaborado para defraudar a la señora Margarita Herrera de sus bienes y su autonomía. El alivio que sentí fue tan intenso que casi me desmayo. Raquel me agarró la mano y la apretó fuertemente. Antonio cerró los ojos por un momento,
como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas. Pero el juez Morrison no había terminado. Más preocupante aún, continuó con voz cada vez más severa, la evidencia presentada sugiere que la señora Herrera fue sometida a una cirugía cerebral no consentida basada en documentos médicos falsificados. Esto constituye no solo fraude civil, sino potencialmente agresión criminal grave. Se dirigió directamente a Matías y Vanessa, quienes ahora estaban pálidos como fantasmas. Señor Herrera, las acciones descritas en este tribunal, si son ciertas, representan una de las formas más despreciables de abuso de ancianos que he visto. Autorizar cirugía cerebral no consentida en su propia madre para facilitar el robo de su patrimonio es un acto de crueldad que desafía toda comprensión humana. Matías trató de levantarse para responder, pero su abogado lo forzó a sentarse. Vanessa tenía lágrimas corriendo por su rostro, pero no eran lágrimas de remordimiento, eran lágrimas de pánico de alguien que sabía que había sido atrapada. Por lo tanto, declaró el juez Morrison, no solo rechazo la petición de tutela, sino que ordeno lo siguiente. Primero, todos los documentos relacionados con este caso serán remitidos inmediatamente al fiscal del distrito para investigación criminal. Segundo, ordeno una investigación completa de la red criminal mencionada en el testimonio. Tercero, el señor Matías Herrera y la señora Vanessa Herrera quedan prohibidos de tener cualquier contacto con la señora Margarita Herrera mientras esta investigación esté pendiente. El martillo del juez resonó en la sala como un disparo de cañón. Había ganado. Pero más que eso, había expuesto una conspiración criminal que podría salvar a otros ancianos de sufrir lo que yo había sufrido. Mientras salíamos del tribunal, Matías trató de acercarse a mí. Su máscara de hijo preocupado había desaparecido completamente, reemplazada por algo que nunca había visto en su rostro antes: odio puro. Esto no ha terminado, siseó en voz baja mientras pasaba junto a mí. Vas a lamentar haber hecho esto, vieja loca. Esas palabras me confirmaron que había tomado la decisión correcta. El hijo que había criado había desaparecido hacía mucho tiempo, reemplazado por este extraño cruel que estaba dispuesto a destruir la mente de su propia madre por dinero. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Los reporteros querían entrevistas. El fiscal del distrito quería testimonios detallados. Antonio trabajaba con las autoridades para rastrear la red criminal que había facilitado el fraude. Una semana después de la audiencia, Antonio llegó a la casa de Raquel con noticias extraordinarias. Margarita, dijo, claramente emocionado, la investigación ha descubierto algo increíble. Esta red criminal ha estado operando durante al menos 5 años, y han identificado más de 40 víctimas. ¿40? Repetí, horrorizada. 40 familias han pasado por esto. 40 ancianos que fueron declarados mentalmente incompetentes a través de documentos médicos falsificados y cirugías no consentidas. La mayoría perdieron control de sus finanzas y propiedades. Algunos fueron institucionalizados en contra de su voluntad. 3 murieron en circunstancias sospechosas después de las cirugías cerebrales. La magnitud del horror me quitó el aliento. Yo había sido afortunada. Había tenido a Raquel, había encontrado a Patricia, había tenido la fuerza para luchar. Pero ¿cuántos otros ancianos habían estado solos, confundidos, sin nadie que creyera en su cordura cuando trataron de explicar lo que les había pasado? Hay más, continuó Antonio. El FBI ha arrestado a 12 personas en conexión con esta red, incluyendo a 4 médicos, 3 abogados y varios familiares que participaron en los esquemas. Rafael Herrera ha aceptado cooperar con las autoridades a cambio de una sentencia reducida. Y Matías y Vanessa fueron arrestados esta mañana. Los cargos incluyen conspiración, fraude, falsificación de documentos y agresión con lesiones graves. Si son condenados, podrían enfrentar hasta 20 años de prisión cada uno. 20 años. Mi hijo podría pasar las próximas 2 décadas en prisión por lo que me había hecho. Parte de mí sintió una tristeza profunda por el niño que había criado, por el joven que había tenido tantos sueños y potencial. Pero esa tristeza estaba eclipsada por la satisfacción de saber que la justicia se estaba haciendo, no solo para mí, sino para todas las víctimas de esta red horrible. 2 meses después, recibí una llamada inesperada. Era una mujer llamada Isabel, de 73 años, que había visto mi historia en las noticias. Señora Herrera, dijo con voz temblorosa, creo que mi hijo me hizo lo mismo que el suyo le hizo a usted. Pero todos me dicen que estoy loca,
que estoy imaginando cosas. Podría ayudarme. Esa llamada cambió mi vida de una manera que nunca había anticipado. Con la ayuda de Antonio, comenzamos a investigar el caso de Isabel. Descubrimos que efectivamente había sido víctima de un esquema similar, aunque no conectado directamente con la red que me había atacado a mí. Pronto, otras personas comenzaron a contactarme. Ancianos que habían sido traicionados por sus propios familiares, que habían perdido su autonomía y dignidad, que habían sido etiquetados como dementes cuando trataron de defenderse. Decidí que no podía quedarme callada. Con parte de mi patrimonio que había logrado proteger, establecí una fundación para ayudar a víctimas de fraude de ancianos. La llamé Voces Silenciadas, porque eso es lo que habíamos sido todos nosotros, voces silenciadas por aquellos que se suponía que nos amaban. La fundación ofrece servicios legales gratuitos, evaluaciones médicas independientes y apoyo emocional para ancianos que sospechan que están siendo victimizados por sus familias. También trabajamos con legisladores para crear leyes más fuertes que protejan a los ancianos de este tipo de abuso. 6 meses después de mi audiencia en el tribunal, Pablo, el médico jefe del hospital donde había sido operada, me pidió que diera una presentación al personal médico sobre los signos de alerta de fraude médico relacionado con ancianos. Doctora Herrera, dijo, refiriéndose a Patricia, quien ahora trabajaba como mi asistente en la fundación, su valor para hablar sobre las irregularidades que notó ha salvado no solo a la señora Margarita, sino potencialmente a docenas de otras víctimas. Patricia sonrió, pero pude ver que aún cargaba algo de culpa por no haber actuado más rápido. Solo hice lo que cualquier médico ético debería hacer, dijo. Pero me asusta pensar en cuántos casos similares he visto sin reconocerlos. Exactamente por eso estamos aquí, respondí. Para entrenar a profesionales médicos, trabajadores sociales y personal legal para reconocer los signos de este tipo de fraude antes de que sea demasiado tarde. La presentación fue emotiva. Compartí mi historia completa, desde despertar confundida en el hospital hasta el momento en que el juez rechazó la petición de tutela. Pude ver lágrimas en los ojos de varios doctores y enfermeras mientras describía cómo se sintió descubrir que mi propio hijo había autorizado cirugía cerebral no consentida. Lo más importante que quiero que recuerden, les dije al final, es que la edad no equivale a incompetencia. El hecho de que alguien tenga 60, 70 u 80 años no significa automáticamente que no pueda tomar sus propias decisiones. Y cuando un familiar joven insiste urgentemente en que un anciano es incompetente, especialmente cuando hay dinero o propiedades involucradas, esas son banderas rojas enormes. Después de la presentación, un joven residente se acercó a mí. Señora Herrera, dijo, creo que tengo un paciente en este momento que podría estar en una situación similar. Una mujer de 78 años ingresó para una cirugía de cadera, pero su hija está insistiendo en procedimientos adicionales que la paciente dice que nunca autorizó. Mi corazón se aceleró. Otra víctima potencial, otra familia destruida por la codicia. Llévame con ella ahora mismo, dije inmediatamente. La mujer de 78 años se llamaba Elena, y cuando entré a su habitación, vi inmediatamente el mismo miedo y confusión en sus ojos que yo había sentido meses atrás. Estaba conectada a varios equipos médicos, y había documentos médicos esparcidos sobre la mesa junto a su cama. Elena, dije suavemente, acercándome a su cama, mi nombre es Margarita. He venido porque creo que podríamos tener algo en común. Sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente. Usted también, susurró. Su familia también la traicionó. En las siguientes 2 horas, Elena me contó una historia que era dolorosamente similar a la mía. Había ingresado para una cirugía de cadera de rutina, pero su hija había autorizado procedimientos adicionales sin su consentimiento. Ahora la hija estaba tratando de convencer a los médicos de que Elena tenía demencia avanzada y necesitaba ser institucionalizada permanentemente. Pero yo no tengo demencia, insistía Elena con voz temblorosa. Manejo mi propia casa, cocino para mis vecinos, leo 3 libros por semana. Mi hija dice que estoy confundida, pero la única confusión que tengo es por qué ella está haciendo esto. Con la ayuda del residente que me había alertado, revisamos los documentos médicos de Elena. Los patrones eran idénticos. Informes psiquiátricos de un doctor que no existía, declaraciones de vecinos que describían comportamientos que nunca habían ocurrido, una hija súbitamente preocupada por la seguridad de su madre después de años de contacto mínimo. Elena, le dije, tomando su mano, no está sola. Y no está loca.
Lo que le está pasando es un crimen, y vamos a detenerlo. Antonio llegó al hospital esa tarde con un equipo de investigadores. En menos de 24 horas, habíamos documentado suficiente evidencia para demostrar que la hija de Elena estaba siguiendo el mismo manual criminal que Matías y Vanessa habían usado conmigo. Pero Elena tenía algo que yo no había tenido, una advertencia temprana. Pudimos intervenir antes de que fuera declarada incompetente, antes de que perdiera control de sus finanzas, antes de que su hija pudiera completar el robo de su patrimonio. Cuando confrontamos a la hija de Elena con la evidencia, se derrumbó inmediatamente. A diferencia de Matías y Vanessa, que habían luchado hasta el final, ella admitió todo. Había estado en contacto con la misma red criminal, había pagado $20,000 por los servicios de falsificación de documentos y manipulación legal. Necesitaba el dinero, lloró. Tengo deudas de juego, mi esposo perdió su trabajo, estamos a punto de perder nuestra casa. Vi la historia de Margarita en las noticias y pensé que sería fácil. ¿Fácil?, le grité, sintiendo toda la rabia que había contenido durante meses. ¿Pensaste que sería fácil destruir la mente de tu propia madre? ¿Pensaste que sería fácil robarle su dignidad y su autonomía? Elena, desde su cama de hospital, miró a su hija con una tristeza que me rompió el corazón. Marta, le dijo suavemente, si necesitabas dinero, ¿por qué no me pediste ayuda? Sabes que te habría ayudado. Siempre te he ayudado. Porque no era suficiente, sollozó Marta. Necesitaba todo. La casa, los ahorros, todo. Y sabía que no me los darías voluntariamente. Esas palabras resumían perfectamente la mentalidad criminal que había infectado a tantas familias. No se trataba de necesidad desesperada, se trataba de codicia pura. Estas personas no querían ayuda, querían control total sobre el patrimonio de sus padres, sin importar el costo humano. El caso de Elena se resolvió rápidamente. Marta fue arrestada y posteriormente condenada a 8 años de prisión. Elena recuperó el control completo de sus finanzas y decidió donar una parte significativa de su patrimonio a nuestra fundación. Quiero que otras madres estén protegidas, me dijo Elena durante una de nuestras conversaciones regulares. Quiero que ninguna mujer tenga que pasar por el terror de despertar y descubrir que su propia familia la ha traicionado. A medida que nuestra fundación crecía, comenzamos a recibir casos de todo el país. Cada historia era única en sus detalles, pero todas compartían los mismos elementos básicos: familiares codiciosos, documentos médicos falsificados, ancianos desesperados que nadie creía. Uno de los casos más impactantes involucró a un hombre de 75 años llamado Roberto, cuyo nieto había orquestado un esquema particularmente cruel. Roberto era un veterano de guerra con una pensión militar considerable y una casa pagada. Su nieto, que tenía problemas con las drogas, había comenzado a robar dinero de las cuentas de Roberto gradualmente. Cuando Roberto se dio cuenta del robo y confrontó a su nieto, el joven recurrió a la misma red criminal que había atacado a tantos otros. En lugar de admitir el robo, alegó que Roberto estaba paranoico y delusional y necesitaba cuidado psiquiátrico inmediato. Roberto fue internado involuntariamente en una institución psiquiátrica durante 6 meses antes de que pudiéramos rescatarlo. Cuando lo encontramos, había perdido 30 libras, estaba profundamente deprimido y había comenzado a dudar de su propia cordura. Me dijeron tantas veces que estaba loco, me confió Roberto durante su primera visita a nuestra oficina, que empecé a creerles. Empecé a pensar que tal vez sí estaba imaginando que mi nieto me había robado. Ese es el aspecto más insidioso de este tipo de abuso. No solo roba el dinero y la propiedad de las víctimas, sino que también roba su confianza en su propia mente. Los perpetradores usan técnicas de gaslighting sofisticadas para hacer que sus víctimas cuestionen su propia realidad. Trabajar con Roberto durante su recuperación me enseñó mucho sobre la resistencia del espíritu humano. A pesar de todo lo que había sufrido, logró reconstruir su confianza en sí mismo y eventualmente testificó contra su nieto en el tribunal. Señora Margarita, me dijo Roberto el día que su nieto fue condenado, usted me devolvió mi vida. Pero más que eso, me devolvió mi fe en que la justicia existe. A medida que pasaron los meses, mi historia personal comenzó a tomar una nueva forma en mi mente. La traición de Matías y Vanessa ya no era solo una herida personal, se había convertido en el catalizador para una misión que estaba salvando vidas. Un año después de mi audiencia judicial, recibí una llamada que me sorprendió completamente. Era Patricia Herrera,
la doctora que me había ayudado a escapar del hospital. Margarita, dijo, tengo noticias sobre Matías y Vanessa. Mi corazón se aceleró. Desde su arresto, había tratado de no pensar en ellos, de no permitir que su traición continuara envenenando mi presente. ¿Qué tipo de noticias? Van a declararse culpables. Su abogado se puso en contacto conmigo porque quieren evitar un juicio público. Matías aparentemente quiere hacer una declaración. ¿Qué tipo de declaración? Una disculpa. Y quiere confesarlo todo públicamente, incluyendo los nombres de otros miembros de la red criminal que aún no han sido arrestados. La idea de ver a Matías otra vez me llenó de emociones contradictorias. Parte de mí quería confrontarlo, gritarle, hacerle entender el daño que había causado no solo a mí, sino a docenas de otras familias. Pero otra parte de mí, la parte que había sido su madre durante 42 años, solo sentía una tristeza profunda por lo que había perdido. ¿Tengo que estar ahí?, pregunté. No es obligatorio. Pero Patricia, creo que podría ser importante para tu proceso de sanación. Y también podría ser importante para las otras víctimas ver que incluso los perpetradores pueden ser responsabilizados. Decidí ir. No por Matías, sino por todas las otras víctimas que necesitaban ver que la justicia era posible, que los criminales podían ser confrontados, que las voces de los ancianos podían ser escuchadas y respetadas. El día de la audiencia de sentencia, el tribunal estaba lleno de víctimas y sus familias. Vi caras que reconocía de nuestros grupos de apoyo. Elena estaba ahí, Roberto también, y docenas de otros sobrevivientes que habían encontrado la fuerza para luchar contra sus propias familias traidoras. Cuando Matías entró al tribunal con esposas, casi no lo reconocí. Había perdido peso, se veía mayor, y por primera vez en su vida adulta, parecía verdaderamente asustado. Cuando Matías tomó el estrado para su declaración final, nuestros ojos se encontraron por primera vez desde aquella audiencia donde había tratado de declararme mentalmente incompetente. En sus ojos vi algo que no había visto antes: vergüenza genuina. No la vergüenza de haber sido atrapado, sino la vergüenza profunda de alguien que finalmente entendía la magnitud de lo que había hecho. Su señoría, comenzó con voz quebrada, no hay palabras que puedan expresar mi arrepentimiento por lo que hice. No solo traicioné a mi madre, la mujer que sacrificó todo por criarme, sino que participé en un sistema que victimizó a docenas de ancianos inocentes. Su voz se quebró completamente. Mi madre me enseñó sobre honor, sobre proteger a los vulnerables, sobre la importancia de la familia. Y yo tomé esas lecciones y las pisoteé por codicia. No hay perdón para lo que hice. Matías entonces se volvió hacia mí. Mamá, dijo, y al escuchar esa palabra salir de su boca sentí como si alguien hubiera clavado un cuchillo en mi pecho. Sé que nunca podrás perdonarme. No espero perdón. Pero quiero que sepas que lo que hice no fue porque no te amara. Fue porque la codicia me convirtió en alguien que no reconozco. Lágrimas corrían por sus mejillas ahora. Autoricé que operaran tu cerebro. Tu cerebro, mamá. El cerebro que me enseñó a caminar, que me ayudó con mi tarea, que se preocupó por mí cada día de mi vida. No hay forma de vivir con eso. Por primera vez en más de un año, sentí una punzada del amor que había tenido por el niño que había criado. Pero ese amor estaba envuelto ahora en tanto dolor que apenas podía respirar. Quiero confesar completamente mi participación en esta red criminal, continuó Matías. Quiero dar nombres, direcciones, números de cuenta. Quiero que cada persona que participó en esto sea llevada ante la justicia. No para reducir mi sentencia, sino porque es lo correcto. El juez Morrison, el mismo que había presidido mi caso original, escuchó en silencio. Cuando Matías terminó su declaración, se dirigió directamente a él. Señor Herrera, en mis 24 años como juez, he visto arrepentimiento genuino y he visto actuación. Su confesión parece genuina, pero el daño que causó trasciende cualquier disculpa. Usted no solo traicionó a su madre, traicionó la confianza fundamental que sostiene las relaciones familiares y médicas en nuestra sociedad. El juez hizo una pausa, revisando sus notas. Sin embargo, su cooperación con las autoridades ha resultado en el arresto de 18 miembros adicionales de esta red criminal, y su testimonio ha sido instrumental en devolver más de $2 millones en patrimonio robado a víctimas ancianas. $2 millones. No podía comprender completamente la escala de la operación de la que Matías había sido parte. Por lo tanto, continuó el juez,
Lo condeno a 15 años de prisión estatal, sin posibilidad de libertad condicional durante 10 años. Espero que use ese tiempo para reflexionar sobre las consecuencias de sus acciones y para encontrar alguna forma de redención. 15 años. Mi hijo pasaría los próximos 15 años en prisión. Tendría casi 60 años cuando saliera. Yo tendría 82, si es que aún estaba viva. Vanessa recibió 12 años. A diferencia de Matías, ella nunca mostró remordimiento genuino. Incluso en su declaración final, trató de culpar a otros por influenciarla, de minimizar su papel en la conspiración. Después de la audiencia, mientras salía del tribunal, Matías logró acercarse a mí una última vez. Los guardias le habían dado unos minutos para despedirse antes de llevarlo a prisión. «Mamá», dijo suavemente, «no espero que me perdones. Pero quiero que sepas que voy a dedicar cada día de mi sentencia a tratar de reparar el daño que he causado. He organizado que todo mi patrimonio, incluyendo mi parte de la herencia de papá, sea donado a tu fundación». No sabía qué decir. Parte de mí quería abrazarlo, como había hecho 1000 veces cuando era niño y había cometido algún error. Pero otra parte de mí sabía que este no era un error de niño. Era la traición más profunda que una madre podía experimentar. «Matías», dije finalmente, «el hijo que crié nunca habría hecho lo que tú hiciste. No sé quién eres ahora, pero espero que en prisión puedas encontrar una forma de volver a ser el hombre que una vez pensé que eras». Fueron las últimas palabras que le dirigí. Los guardias se lo llevaron, y yo salí del tribunal para enfrentar el resto de mi vida sin el hijo que había perdido 2 veces. Primero por su traición, y luego por las consecuencias de esa traición. Los años siguientes se convirtieron en los más significativos de mi vida. La Fundación Voces Silenciadas creció hasta convertirse en una organización nacional con oficinas en 12 estados. Habíamos ayudado a más de 300 víctimas de fraude de ancianos, recuperado más de $8 millones en patrimonio robado, y conseguido que más de 100 perpetradores fueran condenados. Pero más importante que los números era el impacto humano. Elena se convirtió en mi codirectora y una de mis amigas más cercanas. Roberto comenzó un programa de apoyo específicamente para veteranos víctimas de fraude familiar. Patricia dejó su residencia médica para trabajar tiempo completo como nuestra directora médica, desarrollando protocolos para que los hospitales identificaran cirugías no consentidas. En mi 70º cumpleaños, organizamos una gran celebración que también sirvió como evento de recaudación de fondos para la fundación. Más de 500 personas asistieron, incluyendo sobrevivientes de fraude, profesionales médicos que habíamos entrenado, legisladores que habían apoyado nuestras iniciativas de reforma legal y reporteros que habían cubierto nuestro trabajo. Durante mi discurso esa noche, reflexioné sobre el viaje extraordinario que había comenzado en esa cama de hospital hace 3 años. Cuando desperté de la cirugía y descubrí la traición de mi hijo, dije al público, pensé que mi vida había terminado. Pensé que la confianza que había depositado en mi familia había sido la decisión más estúpida de mi vida. Pero he aprendido que la traición, por devastadora que sea, también puede ser un catalizador para propósitos que nunca imaginamos. Mi dolor se convirtió en protección para otros. Mi indignación se convirtió en acción. Mi pérdida se convirtió en ganancias para cientos de familias que ahora están seguras. Miré hacia el público y vi tantas caras familiares. Víctimas que habían encontrado justicia, familias que habían sido reunidas, profesionales que habían aprendido a proteger mejor a sus pacientes ancianos. No puedo recuperar al hijo que perdí, continué, pero puedo honrar a todas las madres, padres, abuelos y abuelas que han sido traicionados por aquellos en quienes más confiaban. Puedo asegurar que sus voces sean escuchadas, que su dignidad sea respetada, y que su valor como seres humanos nunca sea reducido a los dólares en sus cuentas bancarias. La ovación fue abrumadora, pero lo que más me conmovió fue ver a Elena llorando de alegría en primera fila, a Roberto aplaudiendo con una sonrisa que había recuperado después de años de depresión, y a Patricia radiante con el orgullo de alguien que había elegido usar su carrera médica para proteger a los más vulnerables. Después de la celebración, mientras Raquel y yo estábamos en mi cocina limpiando los últimos platos, mi hermana me hizo una pregunta que había estado esperando durante años. «Margarita», dijo suavemente, ¿alguna vez te arrepientes de haber luchado? ¿Alguna vez deseas haber aceptado la tutela y evitado todo este dolor? Lo pensé cuidadosamente antes de responder. «Sabes», dije finalmente, «creo que la versión de mí que existía antes de esta traición habría aceptado la tutela. Habría creído que tal vez realmente estaba confundida,
habría confiado en que Matías sabía lo que era mejor para mí. ¿Y ahora? Ahora sé que la edad no nos hace automáticamente incompetentes. Sé que merecemos respeto y autonomía hasta el día que muramos. Y sé que a veces las personas que más amamos son capaces de traicionarnos de maneras que nunca podríamos imaginar. Hice una pausa, mirando por la ventana hacia el jardín donde Eduardo y yo habíamos plantado rosales hace tantos años. Pero también sé que el dolor puede ser transformado en propósito, que la traición puede ser convertida en protección para otros, y que incluso a los 70 años, una mujer puede descubrir una fuerza que nunca supo que poseía. Raquel sonrió y me abrazó. La mujer que despertó en esa cama de hospital hace 3 años era fuerte, pero la mujer que está aquí ahora es imparable. Tenía razón. La Margarita que había ido al hospital para una cirugía de vesícula simple había sido una mujer amable, confiada, que ponía las necesidades de otros antes que las suyas propias. La Margarita que ahora dirigía una fundación nacional era una mujer que había aprendido que la bondad sin límites puede ser peligrosa, pero que la bondad combinada con sabiduría y determinación puede cambiar el mundo. Esta noche, mientras escribo estas palabras finales de mi historia, tengo 70 años y me siento más viva de lo que me he sentido nunca. Mañana volaré a Seattle para testificar ante el Senado estatal sobre una nueva ley que requerirá evaluaciones psicológicas independientes antes de que cualquier cirugía cerebral pueda ser autorizada por familiares. La semana que viene, daré una presentación en la Universidad de Harvard sobre los signos de alerta de fraude médico de ancianos. El mes próximo, nuestra fundación abrirá su oficina número 15, esta vez en Denver. Mi hijo perdido está cumpliendo su sentencia, y aunque he escuchado que está trabajando en programas de rehabilitación y ayudando a otros prisioneros con casos legales, no hemos hablado desde aquel día en el tribunal. Tal vez algún día encontraremos una forma de sanar esa herida, pero por ahora, mi enfoque está en las miles de víctimas que aún necesitan nuestra ayuda. He aprendido que el amor verdadero no es ciego. El amor verdadero ve claramente, protege ferozmente, y nunca aceita la traición como el precio de mantener la paz familiar. He aprendido que una mujer de 70 años puede ser tan poderosa como cualquier guerrera, y que la justicia, aunque llegue tarde, siempre sabe dulce. Desperté de esa cirugía como una víctima. Pero me levanté de esa experiencia como una luchadora. Y esa, creo, ha sido la transformación más importante de mi vida.